Foodies. Por el mundo. Cuando acabamos la visita y vamos al Hard Rock, Cómo me siento y no valgo nada. Y si me levanto no tengo ganas. Vivo el momento que me quedaba. Solo mis chicos que me apoyaban. Todo lo que pienso no me cansaba de dar palazo, un abrazo, perdí la mirada. Y se me olvidaba que mi sonrisa pasó a estar cortada por la soledad, por la ansiedad, por la sensación de nunca mejorar. Y la luz. Si quiere, si por ellos entonces sí puedo, será más fácil que volver a perderme. Actúo entre todos para no dolerme, fijo quién soy pa' que quiera verme. Me hago el feliz a pesar de dolerme y es por vosotros que quiero quererme. Soy vosotros, vosotros me hacéis así. ¿Cómo no va a querer si me hacéis feliz? Soy vosotros, vosotros me hacéis así. para visitarles. Por eso cada jueves la gente viene. Voy a pasar de pasar los lamentos que un día por tontos hicieron tan míos. Mira si siento dentro que estando contento hasta perdí algo que yo creía conmigo. Por las noches no duermo, solo siento frío. Escucho mis voces, caigo en el olvido. Perdona por todo lo que he hecho, perdona por todo lo que he dicho. Por la soledad, por la ansiedad, por la sensación de nunca mejorar. Y la luz no estaba apagada, la luz tan solo tapada. Por la soledad, por la ansiedad, por la sensación. Bebida fermentada, ¿no? De Yogur, batido de yogur. yogur, Con algo de especie. un poquito de especies, que es una de las bebidas locales que toman para desayunar, comer, en cualquier momento. De todas las horas. Dulce. Sí. Está bueno. Como el Danap, pero la versión azucarada. Tiene mucha azúcar, pero está muy bueno. Estamos probando el Barak, que es el pan de lentejas. Nos ha hecho aquí un poquito picante, pero le hemos mojado un poquito el dedo, pero pica un montón. Entonces, vamos a probarlo. Está esponjoso, sabe a lenteja. Siempre tiene sabor de lenteja. Tiene sabor a lenteja, está bueno. Voy a mojarlo un poco en el picante. Pero está bueno, tiene así como, aparte de la lenteja, como una especie de pan con harina o algo así. Bueno, aceptable. Picante, le aporta, tampoco pica mucho, decía que picaba mucho, y así va subiendo ahora. Según el hinduismo, Bueno, según el hinduismo, el cuerpo nuestro que lleva material que hemos sacado de naturaleza y al tenemos morir que hay que devolver. devolverlo, ¿no? Tenemos que devolver todos los materiales a la naturaleza. Por eso hinduistas queman los muertos en la orilla del río y después tiran las cenizas al río. Budistas consideran el humo que viene desde la pira lleva alma de los muertos arriba en cielo. Por eso budistas queman los muertos arriba en las colinas, diferente que hinduistas también. Y este es el crematorio hinduista. Normalmente hinduistas queman los muertos mismo día que muere la persona. Y budistas esperan para 49 horas. 49 horas. Primero 49 Esa horas, casa, normalmente esos invitan a grupos de los monjes, hacen rituales en la casa y cuando tiene 49 horas, después sacan el muerto. Pero algunas familias budistas, normalmente ahora de ciudades grandes, igual queman el mismo día como los hinduistas también. Es una influencia, porque originalmente los budistas nuestros quedaban en montañas altas. Por eso ahí llevando muertos 3 días, 4 días no pasa nada. Pero ahora con el calor que tenemos, 49 horas son muchas horas, por eso quemarían el mismo día también. Y además, hinduistas, están quemando allí, están quemando. ahí están quemando, ahí han puesto un muerto. Hinduistas, antes de quemar el muerto, tienen que hacer un ritual conocido con nombre Brahmanal. Se ponen los muertos en la piedra inclinada, así sus pies están dentro del agua, para lavar todos los pecados que estuvo haciendo en la vida, también para liberar la alma. Después cambian vestido del muerto, porque originalmente los muertos que llevan vestido consideraban esto por sastres de castas bajas. Por eso tiene que quitar vestido del muerto
el muerto envuelto en la tela que viene directo de la fábrica. Puede ser de color rojo, color blanco, color amarillo y color normalmente naranja también. Y después pone los muertos en la pira. Para poner los muertos en la pira tiene que mantener direcciones según las castas. La casta más alta, cabeza del muerto al este, segunda alta al norte, tercera alta al oeste, casta baja intocable, cabeza del muerto al sur. Aquí también hay intocables. Sí, también tenían, pero ahora no tanto. Pero antiguamente se tenía el sistema de la casta mismo como la India. Sí. Y después, son los más bajos, de sí, más 39. y después normalmente si muere padre, hijo mayor de edad, empieza incineración. Se corta el pelo también, como en la India. También. ¿Sí? Rapa la cabeza. Rapa la cabeza. Rapa la cabeza. Si muere madre, hijo menor de edad, empieza incineración. Pero algunos grupos étnicos tienen costumbre, aunque muere padre madre, hijo mayor de edad, empieza incineración. Este es normalmente para quemar los muertos tarda como 2 a 3 horas cuando acaban cremación y la ceniza se tiraría al río. ¿Sí? Para tirar cenizas y la madera que queda al río, usan agua del río también. Y después tiene que hacer ritual para los muertos que duran 13 días en la mayoría de las castas. Primero 3 días no hay nada importante, a partir de 3 días cada día viene un sacerdote. Ese sacerdote hace ritos, así alma del muerto cruce este mundo, llega a otro mundo. Que se vaya. Día 11 de morir de alguien, organizan una ceremonia. Normalmente compran vestimientos, compran utensilios, compran muebles necesarios para una persona normal. Donan al sacerdote si muere un hombre, donan a la mujer del sacerdote si muere una mujer también. Zuris. Por el mundo. Una sensación de nunca mejorar y la luz no estaba apagada, la luz tan solo tapada. Cerveza Verés. Pues por aquí. Más buena no la vas a ver. No está mala. ¿Verdad? Se va a hacer mejor que la Cruz Campo de España. Bueno, estamos en el Nanny's Kitchen, en un cuarto piso. Y vamos a probar, hemos pedido 4 platos típicos de aquí que ahora vamos a degustarlos. Bueno, pues vamos a empezar con Nepali Thali, que es el plato más popular de Nepal, de Katmandú, y se compone de varios platillos diferentes o varias cosillas. Primero es, supuestamente se come esto, que es el aperitivo, que parece como un... Se parece mucho a los papadums de la India. Pues tiene su toque de comino, está bueno, para mojar en algún lado, ¿no? En esta que han dicho que pica un poco, empezamos con el picante. Empezamos en el picante. Va acompañado como de una patata. Sopa de lentejas negras, ¿no? Mira. Tiene que mezclar con arroz. Hay que mezclarlo con el arroz, pero voy a probarlo así primero. Joder, una sopa de lentejas de la de toda la vida, de la que hacía mi abuela. Y luego, gracias a Dios, dejó de hacerlas ya. Porque... ¿Qué puedo comer? No estamos muy acostumbrados a la sopa de lentejas, ¿no? No. Voy a probar una vez sopa de lentejas, yo creo que nunca. Yo he comido sopa de lentejas, pero no así. Cuando estuvimos en Turquía, similar. Pruébala, está buena. ¿Puedo ¿Sí? comer? Vamos a probar. ¿Preparado? Sí. Sí, le voy a echarle otra cucharadita. Pica, viene bien ahora. No, pero sí, joder, sabe un montón a Está lentejas. buena. Tiene así especies tal. Entonces, ve, dentro de las sopas de lentejas, yo creo que es de las mejores que he De lo probado. mejor. Pollo normal. Muy bueno. Un montón de especies, me recuerda mucho a la India. Pero está muy bueno. La salsa está a mojar más. Bueno, seguimos con los momos, este es concretamente el momotá. Supuestamente son como unas empanadillas pueden estar rellenas de carne o de verduras. Vamos al lío. Tiene forma similar un poco también a las guiozas. Sí, La viola. que aquí se llaman viola. Voy a probar la salsa. Tiene un toque picante de arriba del paladar. Pero es rarillo, es Pero es un picante, pero muy light. parece que va a picar, pero no pica, ¿no? Es algo así. Hombre, nosotros que estamos acostumbrados también Nos gusta un poquito el picante.
Entonces vamos a ver. Simple de las guiozas, un poquito más lleno, ¿no? Sí, es como, se nota más grande, la Más masa grande. un poco más corta. Exacto. Sí, mira. Sí. Y está muy bueno con la salsa esta, adentro. Me sabe a ravioli, pero con una salsa un pelín picante, pero que está muy suave, está muy aceptable para la gente que no le gusta el picante, ¿vale? Pues esto tiene Pollo. pollo cortado al cuchillo así muy cuadriculado, un montón de verduritas aquí, como si hubiera estado el tiempo aquí cociendo, ¿sabes? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba esto? Matata. Cúcuracomacho. ¿Cómo? Cúcuracomacho. Cucuracomachu. Cúcula con macho. Cucuracomachu. Es prácticamente un pollo cocinado en estilo nepalés. Cucuracomachu. Cúcuracomacho. Mañana se va a olvidar. Y a ti también, y lo sabes. Cucuratumachu. Ponlo ahí el Cucuratumachu. título. Ponlo ahí. Cucuratumachu. Vamos al día. ¿Solo la verdura o la carne? Solo la verdura primero. Verdura. Joder, está bueno también, macho. No sé si es que tengo hambre de cojones. Pero me está todo Lo bueno. peor de aquí es venir con hambre, porque aunque tengas o no tengas, tienes que comértelo todo. No. Puedes estar seguro que si algo no me gusta, lo voy a decir. Ya lo has visto con la coliflor. O sea, que Que no te cortas tampoco. Pollo un poco seco. Pues está bueno. Con la salsa cojonuda, muy especiada también. Por lo menos se nota que lleva 20, 30, 40 especies diferentes. Bueno, vamos con otro plato. No sé si será el último. Se llama motan curry. Y es cordero. Pues con una salsita que vete tú a saber. Mira, aquí un champiñón. Y bueno, parece que lleva un tiempo ya de preparación, pero parece que está blandito. Voy a probar la salsa primero. Está bien, me gustaba más el de antes. Este es más light. Es más... ¿no? Está bien, está correcto. Vamos al cordero. La carne, sin embargo, está más buena. Esta que puede La carne de cordero está mucho más... mejor guisada, mejor tal. absorbe más un poco la salsa Sí. y se queda más. Sí. Luego vamos con el postre que venía con el Nepalizali. Y vamos a probar. Es una especie de yogur que yo creo que tendrá poco de... Un yogur... Pues entre los yogures no está malo, pues será de leche de cabra del monte, que aquí hay muy buenos montes. Y Vaca. las cabras. Leche de vaca o de búfala, no de cabra. De vaca. De cabra no usamos tanto. ¿Vaca o búfala? Por las noches no duermo, solo siento frío. Escucho mil voces, caigo en el olvido. Perdona por todo lo que he hecho, perdona por todo lo que he dicho. Por la soledad, por la ansiedad, por la sensación de nunca mejorar. Bueno, pues después de 120 escalones hemos llegado al Templo de los Monos. Estamos aquí con Siri, que va a ser nuestro guía, nuestro colega, y nos va a decir las cositas interesantes del templo. Templo Swayambunat. Bueno, aquí estamos a un templo, este templo conocido por el nombre Swayambunat. Y Swayambunat significa que existió automáticamente, porque según las leyendas budistas no había ninguno que fue construido ese templo, ese vino automático. Pero si buscamos los documentos escritos, este fue construido entre el siglo V y siglo VI. Las taras, diosa del budismo, dentro. Se ve color rojo también, porque hay 21 taras, entre 21 taras, dos son muy famosas, tara verde y tara blanca. Pero tenemos tara roja, esos colores diferentes también, pero cada uno tiene nombre. Esa tara tiene nombre Pandara. Estos son los molinos de oración. Pone O, Mari, Gamner, Om. Y este, Este señor, y la derecha es la familia. Bueno, pues espero que os haya gustado de Palca Mandú y darle a suscribiros y tal, y seguiremos haciendo vídeos como este, ¿no? Venga, foodies por el mundo. Foodies. Foodies por el mundo. Furis. Por el mundo. Esto es increíble. Poner un ascensor es muy fácil, poner un ascensor, pero nada.
Katmandú tiene una serie de olores diarios, me gustan mucho, excepto de este servicio, que sea solo para turistas. Da un toque como a vinagre, como a vinagrado, pero te pega una hostia al final. ¡Buah!